Muchísimas gracias, Dana, por la introducción y por la organización de estas charlas y, por supuesto, muchas gracias a la doctora Daniela Duque por su compañía. Para mí y para Diego es un placer poder ser los expositores el día de hoy en este cierre del neurociclo. Y como bien lo dijo Dana, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el espectro de neuromielitis óptica y anti-MOG. En cuanto al contenido de esta charla, vamos a empezar dando una definición, hablar un poco de la epidemiología de la enfermedad a nivel mundial, repasar la fisiopatología, hablar sobre los hallazgos clínicos, las manifestaciones clínicas de los pacientes, revisar los criterios para hacer el diagnóstico, revisar imágenes diagnósticas, especialmente los hallazgos en la resonancia magnética nuclear, repasar sobre los diagnósticos diferenciales y, por último, mencionar brevemente el tratamiento con el énfasis de este neurociclo que es hacia la innovación y las nuevas terapias. Y acá tenemos una imagen de Eugène de Vic, que es el epónimo de la enfermedad antes de que se cambiara el nombre a neuromielitis óptica y el espectro de neuromielitis óptica. Entonces, por definición, y esta es una definición clásica de la enfermedad, es una enfermedad caracterizada por ataques simultáneos o consecutivos de neuritis óptica y de mielitis transversa. Es una enfermedad de etiología autoinmune, es una hipersensibilidad de tipo 2 en donde hay una producción de anticuerpos que atacan ciertas proteínas del sistema nervioso central. Ahora ya no se habla únicamente de esta definición clásica, sino que también se incluye el espectro, porque hay otras manifestaciones clínicas, ya sean en el sistema nervioso central o en otros órganos o en otros tejidos, incluyendo entonces el síndrome de tallo cerebral o el síndrome de área posterior. Entonces vamos a hablar un poco sobre epidemiología. Y en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que ocurre en todo el mundo, en todas las etnias, todas las razas van a tener presentación, pero sí hay diferencias regionales en la incidencia y en la prevalencia, y se ha visto que estas son más altas en la raza no blanca. Como ejemplo, entonces, hubo un estudio que se hizo en una población mayoritariamente negra en el 2006 en Martinica, y se comparó con un estudio que se hizo en una población en Estados Unidos, mayoritariamente blanca, y se vio que la prevalencia de la enfermedad en la población de raza negra predominantemente era 2.6 veces mayor. Entonces, este y otros hallazgos de las diferencias entre la prevalencia y la incidencia de la enfermedad nos sugieren que hay factores genéticos y también factores ambientales que tienen un papel en la etiopatogenia de la enfermedad. Ya para ver entonces un poco más sobre la prevalencia, esta es una imagen, es una gráfica que nos muestra en un mapa en qué lugares se han hecho estudios sobre la prevalencia de la enfermedad. Y acá les resalté este estudio que fue hecho en Cuba en 1999, en donde se reportó la menor prevalencia de 0.52 casos por cada 100.000 habitantes, a comparación con otro estudio que se hizo en Martinica en 2006, en donde la prevalencia se reportó de 10 casos por cada 100.000 habitantes, una prevalencia realmente alta. Y el resto de estos estudios van entre estos dos, entre 0.52 y más o menos 10. Variable dependiendo del lugar, de la raza y de otros factores, probablemente, dado que la enfermedad es multifactorial. A resaltar entonces, en Colombia sí hay estudios sobre otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, por ejemplo la esclerosis múltiple, pero no puntualmente sobre la neuromielitis. Adicionalmente, en esta gráfica nos están mostrando un factor de riesgo muy importante y es el sexo femenino. Entonces se ha encontrado que cuando se hace un ratio de comparación entre hombres y mujeres, esta es una enfermedad que afecta predominantemente a las mujeres, similar a muchas otras enfermedades autoinmunes. Entonces aquí en un estudio que se hizo en India en el 2006 se reportó que el número de veces era 1.2 veces más prevalente la enfermedad en mujeres comparada con hombres. Y en Martinica en el 2006 se reportó que este número era 8.8 veces más prevalente en mujeres que en hombres. Similar a lo que les había contado, los otros también están en un rango entre estos dos, pero es importante resaltar que este es el factor de riesgo mejor identificado. Y por último, como habíamos dicho en la definición, esta es una enfermedad de origen autoinmune, es una hipersensibilidad en donde hay presencia de anticuerpos que van a causar la enfermedad. Entonces, la prevalencia de personas que presentan un tipo de anticuerpos, que ya vamos a ver en la fisiopatología, que son los anticuerpos contra la antiacuaporina 4, se ha reportado que va desde un 46.8%, se reportó en Irán en el 2015, hasta incluso el 90%, reportado en Australia y en Nueva Zelanda en el 2015. De importancia también hay otros estudios, por ejemplo este en Malasia, que reportó
una seropositividad de estos anticuerpos en el 100% de los pacientes estudiados, resaltando entonces la importancia de buscar estos anticuerpos como biomarcador de la enfermedad. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco de la incidencia. Y de forma similar, entonces, la incidencia, la menor incidencia reportada fue en Dinamarca en el 2006, de 0.029 casos por año entre el 2007 y 2014. Y la mayor incidencia fue en Hungría en el 2015, de 0.12 en un periodo reportado entre el 2006 y el 2015, casos por persona. Adicionalmente, esta es una enfermedad que se presenta en personas entre los 30 y 40 años de edad. Vamos a ver que los pacientes que tienen estos anticuerpos anti-aquaporina 4 van a ser predominantemente de 40 años. Y ya hacia un futuro se espera que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad vaya a aumentar. Esto porque la incidencia va a aumentar debido al mejor diagnóstico con métodos y biomarcadores serológicos, y la prevalencia probablemente debido a los tratamientos que van a aumentar la expectativa de vida de los pacientes. Bien, buenas tardes. En cuanto a la fisiopatología, pues debemos resaltar que actualmente se tienen en cuenta dos espectros principales dependiendo de la proteína que se ve comprometida. En primer lugar, por favor, en primer lugar tenemos la AQP4 o la acuporina P4. ¿Qué va a hacer esta acuporina P4? Pues va básicamente a regular el agua o va a ayudar a la homeostasis del agua a nivel de pues, el tejido cerebral, a nivel del intersticio, el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde están ubicadas estas proteínas? Estas proteínas están ubicadas principalmente, o bueno, están ubicadas en los astrocitos a nivel de sus podocitos. ¿Qué hacen los astrocitos? Los astrocitos van a ayudar a formar como tal la barrera hematoencefálica. Entonces, estas acuaporinas se van a ubicar a nivel del podocito, que es el que recubre el vaso y el que ayuda a formar la barrera hematoencefálica, y es el que va a ayudar al intercambio de agua entre el sistema nervioso central y pues el torrente sanguíneo. Importante mencionar estos lugares que tienen mayor niveles de expresión de AQP4 porque dependiendo de la expresión se van a presentar ciertas características de la enfermedad. Entonces, van a estar principalmente a nivel del nervio óptico, a nivel de la médula espinal, del diencéfalo y del área postrema. Bien, entonces estas son imágenes básicamente como para mostrarles la distribución que tienen las QP4 pues, en astrocitos, pues, que están a nivel del área postrema, a nivel de los ventrículos cerebrales, importante, el tejido ependimario de los ventrículos cerebrales, y pues en general se distribuye en el sistema nervioso central, también a nivel del puente. Listo. En cuanto a la fisiopatología del espectro AQP4, entonces, pues estamos hablando de una enfermedad autoinmune, significa que se van a generar unos anticuerpos contra esta proteína. ¿Qué tipo de anticuerpo es? Es un anticuerpo tipo IgG. ¿Cómo comienza la producción de estos anticuerpos? Primero, ocurre la presentación de antígeno por parte de la célula T al linfocito B. Ese linfocito B se va a convertir en una célula plasmática y me va a producir estos anticuerpos. ¿Qué van a hacer estos anticuerpos? A nivel de la barrera hematoencefálica dijimos que estaba cubierta por los podocitos y que estos podocitos expresaban la proteína a nivel de la membrana que estaban en contacto pues con el vaso sanguíneo. Estos anticuerpos se van a pegar a estos podocitos que están en la barrera hematoencefálica, me van a producir un daño primario con la pérdida del astrocito y me van a producir entonces un daño en la barrera hematoencefálica. Al ocurrir el daño, pues los demás anticuerpos pueden entrar fácilmente o bueno, libremente a nivel del sistema nervioso central. Es importante que para la unión de este anticuerpo al astrocito también se necesita de la respuesta del complemento como tal. ¿Qué complemento es importante acá? El C5. Ese es el que va a marcar como la pauta en esta parte, en este espectro de la fisiopatología. Y pues al unirse con los demás astrocitos, pues va a ingresar al sistema nervioso central. Según los demás astrocitos, me va a seguir causando el daño primario, que es la pérdida de astrocitos, y esto me va a generar inflamación local. Gracias al complemento va a haber un desplazamiento de células inflamatorias que incluyen neutrófilos, eosinófilos, granulocitos. Esos granulocitos van a generar gránulos que van a generar aún más inflamación a ese nivel, pues, y me va a generar un daño secundario en oligodendrocitos y en las neuronas. ¿Qué pasa con los oligodendrocitos? Pues los oligodendrocitos sabemos
que se encargan a nivel del sistema nervioso de crear o cubrir como tal las neuronas y crear la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central. Si mueren los oligodendrocitos, pues se va a perder la mielina y pues se produce una desmielinización de los axones, produciendo posteriormente la muerte de las neuronas. Listo. En cuanto al espectro MOG, pues primero que todo hay que tener en cuenta que la MOG es una proteína, es una glicoproteína melinocítica, oligodendrocítica, que está presente, tiene, pues ayuda a dar estructura en cierta forma a la vaina de mielina que pues está en el sistema nervioso central recubriendo las neuronas. ¿Qué pasa con esta proteína? Pues también se van a generar anticuerpos contra esta proteína, pero ¿cómo se generan? Porque pues los oligodendrocitos solamente están a nivel del sistema nervioso central. Se tiene una hipótesis en la que se cree que esta proteína bueno, se mueve a través del líquido cefalorraquídeo hasta la médula, llega hasta el ganglio y en el ganglio es que se hace la presentación como tal del antígeno. ¿Quién hace esa presentación? Al igual que arriba, pues la célula T hace la presentación a la célula B, se va a convertir en célula plasmática, genera unos anticuerpos. Esos anticuerpos van a entrar por la generación de una disrupción también de la barrera hematoencefálica, entran y se van a unir pues a la proteína MOG que está pues en los oligodendrocitos. ¿Qué es importante acá? ¿O qué diferencias tiene con respecto al otro espectro? Pues primero, que la celularidad va a depender principalmente de los linfocitos T, es como la mayoría, y van a haber de pronto microglia o macrófagos. Y la segunda es que no depende tanto del complemento. El complemento no tiene un papel tan protagónico como el anterior, sino que es más bien por la unión simplemente del anticuerpo con la proteína MOG. Perfecto, listo. Entonces ahora ya después de ver un poquito sobre la fisiopatología, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y estas, como les decía al principio, van a ser unas clásicas, que son la neuritis óptica y la mielitis transversa, y ya otras que se han ido encontrando que incluyen unos sistema nervioso central, específicamente un síndrome de área postrema, cuando hay náuseas, vómito o hipo que no se sabe por qué son causados y son difíciles de detener. Otros síntomas relacionados con disfunción del tallo, síntomas incluso hipotalámicos o talámicos, alteraciones de la temperatura, hipotensión, alteraciones hormonales. Y además de estos, se han empezado a reconocer unas complicaciones externas al sistema nervioso central, específicamente en pacientes que tienen anticuerpos contra aquaporina 4. Los pacientes, dado que este canal de agua no es únicamente expresado en el sistema nervioso central, pueden tener miositis, otitis, gastritis, dentro de otras manifestaciones. Y cuando los pacientes tienen estos anticuerpos positivos, hay que sospechar o buscar activamente otra enfermedad autoinmune. Entonces pueden cursar con otros desórdenes. El más común es el lupus eritematoso sistémico, pero también pueden tener síndrome de Sjögren, miastenia gravis o incluso enfermedad celíaca, entre muchos otros. Entonces vamos a empezar hablando de la neuritis óptica. Y la neuritis óptica no se presenta únicamente en el espectro de la neuromielitis óptica, sino que es una inflamación del nervio óptico. Usualmente es aguda, con disminución de la agudeza visual, y va a ser clínicamente indistinguible cuando se presenta en un paciente con neuromielitis óptica o cuando se presenta en un paciente con otra enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, clásicamente con la esclerosis múltiple. Entonces, la neuritis se va a presentar como una disminución de la agudeza visual, medida por la tabla de Snellen, disminución de la capacidad de discriminación de los colores por las tablas de Ishihara o las tablas de tonalidad de Farnsworth, alteración en los campos visuales, se han descrito como escotomas centrales, lo más común, y esto es muy importante, dolor moderado con el movimiento ocular. Entonces, las características clínicas nos van a permitir hacer el diagnóstico, y las características entonces que sugieren que es una neuritis óptica desmielinizante también serían dadas por la edad del paciente entre 20 y 50 años. Se puede observar al fondo de ojo papilitis y típicamente no se deberían observar alteraciones retinales, no exudados, no hemorragias. El dolor, como les contaba, muy común en más del 90% de los pacientes, y el defecto en el campo visual, típicamente el escotoma central. Y vale la pena también entonces hacer la distinción entre la neuritis óptica típica, que es la que acabamos de describir, que es una enfermedad que progresa más o menos 1 a 2 semanas y resuelve,
y hacerla con las características de una atípica. Cuando los pacientes se presentan con exudados retinales, hemorragias, una papilitis o no se recuperan la agudeza visual después de más o menos un mes o no refieren dolor, entonces hay que considerar otras patologías como neuritis óptica isquémica anterior, otras enfermedades inflamatorias, infección o enfermedad compresiva. Entonces, la síntesis es que los pacientes con neuromielitis óptica se van a presentar con neuritis óptica, pero es muy importante primero hacer una distinción y reconocer que esta debería ser de características típicas, y segundo, descartar otras enfermedades porque no sería una manifestación únicamente de esta enfermedad. La segunda manifestación clásica es la mielitis transversa. Y similar a la neuritis óptica, la mielitis transversa se puede presentar por múltiples etiologías y es un trastorno raro de la médula espinal en donde hay una inflamación, una desmielinización, que se presenta entonces con la aparición de síntomas correspondientes a los tractos que van por la médula. Entonces van a tener manifestaciones sensoriales, manifestaciones motoras y manifestaciones autonómicas. Estas lesiones, en el caso de la neuromielitis óptica, son unas lesiones longitudinalmente extensas, lo cual significa que tienen que abarcar 3 o más segmentos vertebrales. Y la localización más común en estos pacientes es una lesión de los segmentos cervicales. Usualmente los pacientes se van a presentar con síntomas sensitivos como disestesias, parestesias o dolor, miembros inferiores que se pueden localizar a un nivel vertebral. Y después pueden también manifestar alteraciones motoras. Los síntomas motores, dependiendo en qué nivel estemos, en qué nivel vertebral estemos, pueden ser de motoneurona superior o motoneurona inferior, espasticidad o debilidad. Y por último, las manifestaciones autonómicas incluyen incontinencia o retención ya sea fecal y urinaria o disfunción sexual. Y adicionalmente, en estos pacientes también podemos observar el signo del Hermit, que no es un signo patognomónico de la esclerosis múltiple, sino que nos hace sospechar una enfermedad desmielinizante y es una sensación de descarga eléctrica cuando el paciente flexiona el cuello de forma pasiva. La fisiopatología de esto es que el estiramiento de las fibras que están desmielinizadas, están inflamadas en las columnas espinotalámicas, va a desencadenar ese dolor y esa sensación. En tercer lugar, entonces, vamos a hablar ya de lo que se fue descubriendo recientemente y de lo que nos ayudó a ampliar ese espectro de la neuromielitis, hablando específicamente del síndrome del tronco encefálico, en donde los órganos circunventriculares, especialmente cercano al cuarto ventrículo, se ve afectada el área postrema, causando náuseas, vómito y hipo en los pacientes. Esto típicamente se presenta en pacientes que tienen anticuerpos positivos contra antiacuapurina 4, pero también en pacientes que tienen anticuerpos contra MOG, y la incidencia alcanza a ser del 16 al 43% de los pacientes con neuromielitis. Muy importante que pueda haber una afección del tallo, que si es más inferior y alcanza los segmentos C3, C4, C5, puede llevar a falla respiratoria neurogénica aguda y muerte, que sería, digamos, que un escenario un poco más dramático. Para terminar, el cuarto punto muy importante revisar es el compromiso adicional del sistema nervioso central. Entonces, estos síntomas cerebrales son más comunes en niños que en adultos y más comunes en niños que son seropositivos para anticuerpos contra antiacuapurina 4. Y entre los síntomas que se pueden ver se incluyen las crisis ictales, que son más comunes nuevamente en los niños, incluyen síntomas psiquiátricos como depresión y otros déficits neurológicos que son más difíciles de diagnosticar y relacionar con la enfermedad, que incluyen disminución del rendimiento de la atención y de la memoria y de otros procesos ejecutivos. Entonces, a manera de síntesis, vimos que los pacientes se presentan con neuritis óptica, con mielitis transversa, con otras manifestaciones del sistema nervioso central y con el síndrome de área postrema. Ahora, el curso clínico, la mayoría de los pacientes van a debutar o iniciar con un ataque agudo, ya sea de neuritis óptica o de mielitis transversa. Más o menos el 50% de los pacientes con anticuerpos para acuapurina 4 positivo van a debutar con uno de estos dos, neuritis o mielitis transversa. Y la aparición de neuritis óptica y mielitis simultánea al principio de comienzo es rara. Y a resaltar, cuando la neuritis óptica, que las características típicas de una neuritis óptica generalmente son unilaterales, cuando esta neuritis óptica es bilateral, ocurre más en pacientes con anti-MOG y es más sugestivo de una neuromielitis óptica que de una esclerosis múltiple, por ejemplo. Estos primeros ataques de desmielinización a veces se acompañan con otras lesiones cerebrales que se pueden encontrar ya en los hallazgos de la resonancia magnética, pueden no ser sintomáticas.
Y cabe resaltar que esa enfermedad aislada que les hablé en ese cuarto punto, o esos síndromes de tronco encefálico, se presentan muy rara vez al principio. Hay muy pocos casos. Es decir, deberíamos estar pensando en el curso clínico de los pacientes, en los pacientes que debutan con ataques agudos de neuritis óptica o de mielitis. Y ya esta enfermedad se caracteriza por tener recaídas. Entonces, se estima que casi todos los pacientes van a recaer si la enfermedad no se trata a largo plazo. Entonces, no es únicamente el manejo del ataque agudo, sino una terapia a largo plazo. Y sí se ha descrito y se creía que la enfermedad podía ser monofásica, un único episodio sin recaídas en un subconjunto de pacientes con anticuerpos anti-MOC. Sin embargo, es mejor dar terapia a todo el mundo. Entonces, este intervalo entre el primer ataque y ya un segundo ataque se ha estimado que es de 9 meses en pacientes con anticuerpos contra antiacopolina 4 y de 5 meses en pacientes con anticuerpos anti-MOC. Después de cada uno de estos ataques, que son severos y son debilitantes, se va a ir acumulando el déficit neurológico. De ahí entonces la importancia de saber que es una enfermedad con recaídas y de tratarla. En cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos pues que la última actualización que se hizo fue en el año 2015 por el Panel Internacional para el diagnóstico de la neuromielitis óptica. Hay que tener unas consideraciones, primero, antes de abordar los criterios diagnósticos. Primero, que las pruebas usadas actualmente son las pruebas serológicas que detectan directamente la inmunoglobulina G a través de visualización directa por inmunofluorescencia. Entonces, esas son las pruebas que en este momento se están usando y son las de mayor sensibilidad y especificidad pues, en la materia, ¿no? En el campo. Segundo, que pues, la ELISA y el Western Blot también se usaron en algún momento, pero estas pruebas pueden dar falsos positivos. Por tanto, pues deben ser evitadas como tal en la práctica clínica, pues porque podrían dar un diagnóstico erróneo. Bueno, y la otra consideración especial es que la resonancia magnética es la ayuda diagnóstica que nos va a permitir determinar la enfermedad del paciente, pues basándonos en los hallazgos presentes como tal en estas imágenes. Entonces es como la prueba la que nos va a ayudar de mejor manera para poder darle un diagnóstico al paciente. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, tenemos primero, pues considerar los criterios clínicos nucleares o los principales que se van a tener en cuenta. Entonces, primero, la neuritis óptica. Segundo, una mielitis aguda. También el síndrome del área postrema, que son episodios de hipo inexplicado con náuseas y vómitos que no son tratables. Un síndrome de tallo cerebral pues, agudo, una narcolepsia sintomática, síndrome clínico del diencéfalo, o también un síndrome cerebral sintomático, que son, pues, que se presentan por las lesiones típicas que se generan a nivel cerebral. Entonces, para los criterios diagnósticos, más o menos vamos a dividir en tres grupos, en dos grupos, perdón, a estos pacientes. Primero, los pacientes que tienen prueba que son seropositivos para AQP4 IgG. Para estos pacientes se tienen en cuenta tres criterios principalmente. Primero, que tengan por lo menos una característica clínica principal o nuclear de las que acabamos de mencionar. Segundo, que tenga una prueba positiva para AQP4 IgG usando la mejor o el mejor método disponible actualmente, que es el que ya les mencioné, que es a través de inmunofluorescencia, la observación directa de la proteína, de la IgG, pues. Y tercero, que se tengan en cuenta la exclusión de otros diagnósticos diferenciales, o sea, que se miraron todos los diagnósticos diferenciales y al final ese fue el último que quedó, que la enfermedad me sugiere pues, que es esta patología que está sufriendo el paciente. La segunda división, pues están los pacientes que son seronegativos para la prueba AQP4 IgG o que tienen un estado desconocido de la enfermedad, pues porque no tienen como tal una prueba serológica a la mano, ¿no? Entonces, para estos pacientes los criterios diagnósticos van a ser tres también. El primero es que tengan dos criterios clínicos o dos características clínicas mencionadas anteriormente, con ciertos requerimientos pues, que están ahí mencionados. La segunda, pues que tenga un test negativo para AQP4 IgG usando el mejor método de detección disponible, pues que ya lo mencioné. Y el tercero, también la exclusión de otros diagnósticos diferenciales y que solamente me haya quedado el diagnóstico de neuromielitis óptica. Entonces, para los anteriores pacientes también se tiene como muy en cuenta o es muy importante tener en cuenta
los hallazgos a nivel de resonancia magnética. Entonces, a la resonancia magnética, pues debe haber por lo menos hallazgos de una neuritis óptica aguda, que más adelante, cuando les explico, cuando les muestre las imágenes pues, de estos hallazgos, pues van a ver qué se puede ver y qué no, dependiendo del espectro de la enfermedad. Entonces, que haya una neuritis óptica aguda, que haya una mielitis aguda, que haya un síndrome de área postrema, pues por afectación del área postrema, y un síndrome agudo de tallo cerebral. ¿Qué hallazgos vamos a tener en la resonancia magnética? Listo. Entonces, en esta tabla les quiero mostrar pues un resumen de los hallazgos a nivel de resonancia magnética, incluyendo pues los vistos a nivel del líquido cefalorraquídeo y los biomarcadores como tal que se van a usar, pues dependiendo de cada una. Entonces, pues en AQP4 se van a usar AQP4 IgG como biomarcador, o en el caso de MOG, pues MOG IgG como biomarcador. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, entonces, devolvámonos a la fisiopatología. En AQP4 dijimos que la celularidad o el tejido inflamatorio que está presente, las células inflamatorias que están presentes son principalmente neutrófilos, eosinófilos, granulocitos, linfocitos pues en menor cantidad, y eso es lo que vamos a ver en el líquido cefalorraquídeo, incluyendo bandas oligoclonales en un 30%. ¿Para qué me sirven estas bandas oligoclonales? Estas bandas me sirven para decir me sirven para decir que hay un proceso inflamatorio a nivel del parénquima cerebral. Y en cuanto a MOG, pues, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Qué células van a ver principalmente? Linfocitos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo? Linfocitos y bandas oligoclonales en menos del 15%, pues porque es una enfermedad, o bueno, este espectro de la enfermedad no genera como tanto nivel de inflamación a nivel del parénquima, ¿sí? Listo, ahora sí, los hallazgos en resonancia magnética, pues tenemos principalmente en cerebro, en el nervio óptico y en la médula espinal. En cuanto al cerebro, pues vamos a ver principalmente que a nivel de la QP4 van a ser, de pronto no se van a encontrar lesiones, puede ser que el cerebro esté normal, o que haya lesiones no específicas para la enfermedad, o que puede presentar pues, lesiones a nivel del área postrema, a nivel periventricular del tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, a nivel también de los ventrículos laterales, unas lesiones difusas a nivel del cuerpo calloso, del esplenio, un signo pues importante, o bueno, que es muy característico, que es el signo de la línea delgada del lápiz pendimaria, y también de pronto van a haber algunas lesiones algodonosas, algunos realces algodonosos. Y en cuanto a la MOG, al espectro MOG IgG, pues van a haber unas lesiones características pues, que se pueden confundir con otra enfermedad, que es la encefalomielitis aguda diseminada, la ADEM, que son lesiones algodonosas a nivel de la sustancia blanca. Entonces, en esta patología, en la neuromielitis óptica, se va a afectar principalmente a la sustancia gris, pero en este MOG IgG vamos a ver también hallazgos a nivel de la sustancia blanca, que son pues, las lesiones algodonosas, difusas, y de pronto vamos a encontrar algunas lesiones en el tallo cerebral que pueden abarcar o pueden comprometer los pedúnculos cerebrales. A nivel del nervio óptico van a ser muy parecidas las lesiones, pero va a cambiar por la ubicación. Entonces, en ambos espectros vamos a encontrar que las lesiones son bilaterales, que van a haber realces en más del 50% del nervio, de la longitud del nervio óptico, pero en la QP4 se van a presentar al nivel posterior, o sea, van a comprometer el quiasma, y en el caso de la MOG van a ser a nivel anterior. ¿Qué va a comprometer? Pues la parte anterior del nervio óptico, incluso la papila. A nivel de la espina, o bueno, de la médula espinal, pues también van a ser lesiones muy parecidas, van a ser lesiones de mielitis transversa longitudinalmente extensivas. ¿Qué era longitudinalmente extensivas? Que ocupara más de 3 segmentos vertebrales seguidos. Pero pues se van a diferenciar en que la AQP4 van a ser lesiones centrales o en anillo, y en MOG, en el espectro MOG, va a haber un signo que es como la H medular, que se da por la afectación de la sustancia gris a nivel de la médula espinal. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver cómo se ven las imágenes en resonancia del espectro AQP4 primero. Entonces, en esta imagen, que es una resonancia potenciada en T2, en corte sagital, vemos una lesión hiperintensa a nivel cervical, y
torácica también, pues que subir una mellitus longitudinalmente extensa. Vemos que compromete más de 3 segmentos vertebrales. Siguiente, por favor. Listo. En esta imagen, pues vamos a ver primero un corte sagital en T1 que nos está mostrando como tal una zona posterior del bulbo, un realce en la zona posterior del bulbo, y la imagen B nos está mostrando unos realces a nivel de la unión bulbo-medular susceptibles a mielitis transversa, y en la imagen C vemos que hay compromiso central de la médula. Entonces, en esta primera imagen, en la imagen A, en la imagen A y en la imagen B, pues vamos a hallar las características de la neuritis óptica en el espectro AQP4. Entonces, ¿qué dijimos del espectro AQP4? Que las lesiones van a ser principalmente a nivel posterior, a nivel del quiasma. Vemos en la A, que están a nivel del quiasma, que es un corte axial, y en la B, que es un corte coronal. Vamos a ver la afectación del nivel del quiasma. En la siguiente imagen, la tercera imagen, vemos la afectación como tal que se da a nivel del cuarto ventrículo y del área postrema, que va a producir como tal el síndrome de área postrema. Y en la última imagen vemos lo que les hablaba anteriormente del signo de la línea delgada del lápiz, que es un realce periventricular que se va pues, a evidenciar en la resonancia. Siguiente. Entonces, ahora, con respecto al espectro MOG, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas son importantes acá en este espectro? Primero, pues que hay menor predilección por las mujeres, a diferencia del espectro AQP4. Segundo, que hay una mayor alteración del nervio óptico. Tercero, que hay una menor tendencia a la recaída. Y cuarto, que va a haber una predilección por la mielitis caudal. En la primera imagen, que es una imagen, un corte axial en FLAIR, vamos a ver las imágenes algodonosas de las que les estaba hablando. Las imágenes algodonosas de las que se estaba hablando a nivel de la sustancia blanca, que son características también de una ADEM y pues que es necesario hacer el diagnóstico diferencial para saber ante qué enfermedad nos estamos enfrentando, ¿sí? Y en la imagen B, que es una imagen en T2, un corte sagital, vemos que hay dos segmentos discontinuos que alcanza también a ser longitudinalmente extensiva porque abarca 3 cuerpos vertebrales. Es importante aclarar en este punto que se me pasó anteriormente. Las lesiones se van a ver dependiendo del momento en que tomamos la resonancia magnética. Me refiero a que si tomamos la resonancia magnética muy temprano en los inicios de la enfermedad, vamos a ver lesiones pequeñas que no van a ser longitudinalmente extensivas. Pero si tomamos la resonancia magnética más tarde, cuando la enfermedad está más evolucionada, por así decirlo, vamos a encontrar lesiones discontinuas a nivel de la médula espinal. Listo, en cuanto a la neuritis óptica, perdón, vemos estas dos imágenes en T1. Una, pues la A está en corte coronal, la B está en corte axial, y observamos las lesiones de las que les estaba hablando, que en el caso de la MOG se presentan a nivel anterior del nervio óptico, van a ocupar más del 50% del nervio óptico, y en la imagen A vamos a ver que va a comprometer como tal la papila óptica del paciente. Y en esta, pues que vamos a ver unas imágenes en T2, pero pues quiero centrar, pues, se ven las lesiones longitudinalmente extensas, que pues ya hemos visto anteriormente, pero en lo que quiero hacer énfasis aquí es en la H medular que se ve por afectación de la sustancia gris a nivel de la médula espinal. Entonces vemos pues como tal la H que forma la sustancia gris a nivel de la médula. Listo. Entonces, ya después de hablar un poquito sobre los criterios diagnósticos y sobre los hallazgos tanto de biomarcadores como de resonancia, vamos a ver cuáles son otros posibles diagnósticos diferenciales que deberíamos tener en cuenta. Y dentro de ellos, el primero y el más importante sería la esclerosis múltiple, que ahora vamos a ver un poco más a profundidad, y otros mucho más raros, como por ejemplo síndromes paraneoplásicos, infecciones como neurosífilis y otras enfermedades autoinmunes o inflamatorias como neurosarcoidosis y la más común, que se presenta como una autoinmunidad
concomitante con la neuromielitis, que es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, este es un cuadro de comparación que nos muestra las diferencias entre la esclerosis múltiple y el espectro de neuromielitis. La esclerosis múltiple en general es una enfermedad rara, pero es más frecuente que la neuromielitis. Ambas comparten la edad. La esclerosis múltiple aparece alrededor de los 30 años y hasta habíamos dicho que entre los 30 y los 40 años. En la esclerosis múltiple también predomina el sexo femenino, pero como les decía, esta es un poco más común. La diferencia grande es en la etnia. Los pacientes con esclerosis múltiple son de raza blanca o caucásicos, y la distribución geográfica entonces se ha visto que aumenta la prevalencia y la incidencia de la enfermedad en las regiones más lejanas del Ecuador, a diferencia de las zonas más tropicales. Estas dos no se verían en el espectro de neuromielitis. Dentro de las manifestaciones clínicas van a ser muy parecidas, podrían también cursar con mielitis, con neuritis óptica, con otras síndromes de tallo, pero el curso, en el caso de la esclerosis múltiple, es con recaída remisión, primariamente progresivo o secundariamente progresivo. Y los pacientes en este caso tienen unos ataques que son de severidad leve a moderada, y después de cada ataque van a tener un retorno a la línea de base relativamente bueno, sin quedar con unos déficits severos, tan severos, mejor dicho, que con la neuromielitis. A diferencia entonces de estas, que son unos ataques, pero no hay una progresión constante a lo largo del tiempo. Los ataques son moderados a severos y son debilitantes, y son los que van acumulando ese déficit neurológico a lo largo del tiempo. Para finalizar entonces, queríamos hablar un poco sobre el tratamiento. Y en la neuromielitis óptica lo vamos a dividir en el tratamiento agudo de los ataques agudos y en el tratamiento crónico. Los pilares fundamentales del manejo agudo son los corticosteroides y el intercambio plasmático. La idea es disminuir esos síntomas severos y hacer un tratamiento rápido para disminuir el déficit que vaya a quedar. Y de forma crónica se recomienda que a todos los pacientes con el diagnóstico se les inicie manejo con inmunosupresores o medicamentos biológicos como anticuerpos monoclonales. Entonces, para el manejo del episodio agudo, todos los pacientes tienen que ser tratados cuando tienen un episodio agudo. El tratamiento inicial se hace con metilprednisolona IV a dosis altas de 1 gramo al día durante 3 a 5 días consecutivos. Y también se podría utilizar recambio plasmático, que podría ser un tratamiento inicial o un tratamiento de rescate sugerido. Estos intercambios se realizan un día de por medio, hasta un total de 7 intercambios, que pueden ser al tiempo o solos con la metilprednisolona. Y se recomienda que si los pacientes no tienen una mejoría rápida con la metilprednisolona, se inicie el recambio plasmático. Entonces les muestro este algoritmo que está sugerido por este artículo, por este review, y lo que ellos dicen es que se inicie entonces con la dosis de metilprednisolona IV, que si el paciente no mejora o que si los síntomas son muy debilitantes, se inicia el intercambio plasmático, y que se considere hacer otros ciclos de tratamiento si el paciente no mejora en caso de que sea más complicado. O que también se podría iniciar de una vez con el intercambio plasmático y escalarlo con otros tratamientos. Después de dar el corticoide IV, se recomienda hacer una disminución de la dosis de manera oral. Y el pilar fundamental entonces sería, ya después de que se trate y se maneja ese primer ataque, tenemos que prevenir los nuevos ataques y las recaídas. Entonces, todos los pacientes deberían iniciar inmunoterapia, evitar el deterioro y la discapacidad que se acumula a largo plazo. Y el régimen farmacológico óptimo, la duración de este no está establecido, no hay guías de práctica clínica que tengan en cuenta, digamos, la última evidencia de los últimos medicamentos para hablar de un único esquema de manejo. Sin embargo, les voy a mostrar uno que también es un algoritmo que se propone en este review. Y antes de hacer eso, quería hacer énfasis en la parte de las nuevas terapias. Y lo que se ha hecho es estudiar anticuerpos monoclonales. En este caso vamos a hablar de 3, el eculizumab, el inebilizumab y el satralizumab, que se utilizan y se diseñaron para los pacientes seropositivos con anticuerpos IgG contra antiacuaporina 4, que serían entonces tratamiento de primera línea para estos pacientes, que además vimos cuando vimos la prevalencia que la gran mayoría de pacientes tienen estos anticuerpos, entonces sería súper útil para la población de pacientes. Empezamos entonces con el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al componente C5 del complemento. Y como habíamos visto, como Diego muy bien nos explicó, cómo esta inmunoglobulina es IgG de tipo 1, se actúa
y como desencadenante del complemento. Y ya si se bloquea la proteína C5, se bloquea el complejo de ataque a la membrana y se disminuye la destrucción. Entonces es un medicamento que va directamente relacionado con la fisiopatología de la enfermedad. Se recomienda entonces para los pacientes con anticuerpo positivo. Y entre las consideraciones y reacciones adversas, pues es un medicamento que va a disminuir la inmunidad innata y el complemento. Entonces hay mayor riesgo de infección por Neisseria meningitis. Se recomienda que los pacientes sean vacunados y se les dé profilaxis antimicrobiana. Y entre los efectos adversos pueden manifestarse cefalea, otras infecciones del tracto respiratorio superior, dolor de espalda y náuseas. Este es un medicamento que se da en dosis IV, 900 miligramos semanales por unas primeras dosis y después unas dosis de mantenimiento de 1200 miligramos. El segundo anticuerpo monoclonal que han diseñado es también humanizado y en este caso se une al antígeno de superficie CD19 de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B se van a diferenciar después a los plasmocitos y los plasmocitos ya no van a expresar el CD19. Entonces, la idea de atacar los linfocitos B en este estadio es evitar su diferenciación y la producción de los anticuerpos IgG, nuevamente antiacuaporina 4. Entonces, es otro medicamento que va directamente relacionado con la fisiopatología de la enfermedad. Las consideraciones y las reacciones adversas del medicamento son similares. No se debería dar en pacientes con infección activa y los pacientes antes de recibir el medicamento deberían tener una prueba de la hepatitis B y de la tuberculosis. Como efectos adversos se han visto infecciones del tracto urinario, cefalea, náuseas, dolor de espalda y artralgias. Este también es un medicamento que se da de forma IV con una dosis inicial de 300 miligramos y ya después se sigue por otras dosis de 300 miligramos pero en diferente temporalidad. El régimen que se recomienda acá entonces es una dosis de 300 miligramos cada 6 meses después de la primera, pero como les decía, no hay un esquema único establecido. Y por último tenemos nuestro último medicamento, nuestro último anticuerpo monoclonal, que se une a los receptores de interleuquina 6. Entonces la interleuquina 6, nuestra quimioquina o nuestra citoquina proinflamatoria por excelencia, que está modulando todos esos procesos y estimulando esas células T. Entonces también es completamente dirigido a la fisiopatología de esta enfermedad y otras muchas autoinmunes. Por eso se recomienda para pacientes, en este caso solamente lo han hecho para pacientes con antiacuaporina 4. Y este sí tiene unas consideraciones un poco mayores en cuanto a reacciones adversas. También se requieren exámenes de detección de virus de la hepatitis B y tuberculosis, pero además de eso se tiene que hacer un seguimiento de niveles de las transaminasas y controlarse los recuentos de neutrófilos durante el tratamiento. A diferencia de las dos anteriores, esta es una inyección subcutánea, tiene una dosis de carga de 120 miligramos y después de 2 semanas se sigue una dosis de mantenimiento de 120 miligramos cada 4 semanas. Entonces, la gran conclusión de estas nuevas terapias, y acá están resumidas muy bien en esta tabla, es que se han visto tanto el eculizumab como el satralizumab, como el inebilizumab, y se han estudiado en estudios clínicos aleatorizados, controlados, doble ciego, multicéntricos de fase 2 y de fase 2 y 3. Y lo que se ha visto entonces era, estos son los nombres de los estudios, está el PREVENT, el Sakura Sky, el N-Momentum, y lo que buscaban como desenlaces principales era disminuir el riesgo de las recaídas, que son las que generan ese déficit y esa discapacidad. Y gracias a estos estudios es que se han hecho, digamos, las recomendaciones o se ha aceptado el medicamento para tratamiento en los pacientes con serología positiva para antiacuaporina 4. Y en cuanto a las otras terapias, que ya no son tan innovadoras, sino que son las terapias que se tienen y que se pueden utilizar, están incluidos, por supuesto, inmunomoduladores como la azatioprina, el rituximab, anti-CD20, el micofenolato mofetil y el tocilizumab, que este está en Colombia y es el que se puede utilizar acá. Cabe resaltar que los otros 3 no están todavía en Colombia y no están disponibles como terapia. Aquí entonces les dejo una tabla en donde pueden encontrar la dosis, las precauciones y los efectos secundarios de estos inmunomoduladores, pero estos son mucho más comunes, se utilizan para muchas otras enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Y este es el algoritmo del que les había hablado al principio. Entonces, una vez se establece el diagnóstico y lo más pronto posible, hay que iniciar el manejo a largo plazo de prevención de las recaídas. Como primera línea, se puede utilizar rituximab, o solamente si el paciente tiene antiacuaporina 4 positivo, el eculizumab, inebilizumab y el satralizumab. Y como alternativa, azatioprina o micofenolato mofetil. Y ya estos son, digamos que a criterio del especialista y a criterio del autor de este artículo, que hace unos tratamientos adicionales
combinados con rituximab, nivolumab y demás. Por último, y para terminar, se ha visto que hay medicamentos como por ejemplo el natalizumab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra las integrinas o esas moléculas de adhesión leucocitaria que se utilizan en la esclerosis múltiple y se ha visto que es detrimental para los pacientes con neuromielitis óptica. Entonces aquí les pongo como ejemplo unos reportes de caso en donde piensan y se ponen a mirar si es que el natalizumab puede empeorar el curso de la neuromielitis óptica. Cabe resaltarlo entonces para cerrar y para decir que la esclerosis múltiple, que antes se pensaba que era todo el espectro de enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, sí puede ser diferenciada de la neuromielitis óptica. Hay biomarcadores, fisiopatología, hallazgos en imágenes diagnósticas y respuesta al tratamiento que sustentan entonces la diferenciación de la enfermedad y hacer un tratamiento adecuado. Evitar entonces los que no están indicados para no empeorar el curso de los pacientes. Perfecto. Entonces, a manera de resumen, tenemos pues que la neuromielitis óptica, primero, es una enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Pues es mediada dependiendo de pues, qué proteínas afecta. Si es AQP4, pues se van a generar IgGs, anticuerpos IgG contra la AQP4. Se va a haber una entrada a través de la barrera hematoencefálica que se ve afectada principalmente. Va a haber una muerte de astrocitos. Esta muerte de astrocitos me va a producir una inflamación local que secundariamente me va a producir la muerte de oligodendrocitos que pues se van a desvielinizar las neuronas del sistema nervioso central y posteriormente una muerte de las neuronas del sistema nervioso central. Entre las características clínicas tenemos pues que es más frecuente en mujeres que en hombres. En el caso de la AQP4, en el espectro BOC, pues eso es al contrario. La edad media de inicio es alrededor de los 39 años. ¿De qué se caracteriza? O qué características clínicas tiene? Pues se va a presentar neuritis óptica, una mielitis transversa y pueden presentarse síndromes del tallo cerebral o síndrome del área postrema. En cuanto a las herramientas diagnósticas, pues primero está la prueba serológica, que es la que les dije que actualmente es la que más sensibilidad y especificidad tenía para ambas, para AQP4 y para anti-MOG. También la resonancia magnética es súper importante para la visualización de las lesiones que se generan a nivel del sistema nervioso central. Y el examen del líquido cefalorraquídeo nos puede ayudar a ubicarnos de pronto en cuanto al diagnóstico de la enfermedad. Y como tratamiento principal, o bueno, lo que debemos llevarnos a casa es pues, que primero para el episodio agudo se maneja principalmente con corticosteroides y con intercambio plasmático. Y las terapias de mantenimiento o para el manejo crónico como tal, se usan principalmente inmunosupresores y medicamentos biológicos. Muchas gracias. Esta es la bibliografía como tal y pues nada, les agradecemos que hayan estado hasta este momento. Y pues si tienen alguna pregunta que de pronto quieran hacer. Muchas gracias, Diego y Laura, por la excelente presentación que nos han dado el día de hoy. Vamos para la segunda parte. En esta parte, nuestra tutora, la doctora Daniela, pues si nos quiere dar algún comentario extra, una opinión extra acerca de la charla del día de hoy, es bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Laura y a Diego por la excelente presentación. Bueno, pues el mensaje creo que ha sido muy claro. Este tipo de patologías desmielinizantes solamente las sospecharemos en el caso pues, en el que empecemos a conocerlas. Y realmente es muy, muy difícil cuando clínicamente uno se enfrenta a pacientes que tienen síndromes clínicos que son clásicos y comunes a las patologías desmielinizantes más frecuentes. Entonces, tener un paciente que se presente con una clínica de una mielopatía inflamatoria aguda o una neuritis óptica y poder diferenciar si este paciente es una esclerosis múltiple o es una neuromielitis óptica es muy difícil, ¿cierto? Es aquí pues donde entran en juego las ayudas diagnósticas y como ustedes pudieron ver hay factores pues determinantes en las imágenes de resonancia como son las lesiones longitudinalmente extensas, el compromiso predominantemente cervical, la neuritis óptica bilateral, en fin, todos estos tipos de tips clínicos que les van a ayudar a diferenciar muy bien entre una u otra patología. Lo importante es que
puedan reconocer muy bien que existen estos síndromes diferentes a solo la neuritis o solo la mielitis en el contexto de este espectro de la enfermedad. Entonces, en un paciente que se presente con emesis persistente o con hipo persistente, sospechen un síndrome del área postrema y sospechen una enfermedad mielinizante, o en un paciente pues, que inicie con alguna patología de compromiso del nervio óptico bilateral, sospechen este tipo de enfermedades desmielinizantes. Ya pues las ayudas diagnósticas y lo demás seguramente estará pues a cargo de las especialidades tratantes, pero pues es muy importante, digamos, como clínicos inicialmente, poder establecer este tipo de diagnósticos. No sé si tengan alguna duda pues puntual relacionado con lo que acaban de explicar, creo que todo pues ha sido muy claro, y en caso de que no hayan dudas adicionales, pues que sea el espacio para agradecer a todos los integrantes de los distintos semilleros que han hecho parte de este ciclo de actualización en temas pues selectos de neurología, y queremos que sea la oportunidad para poder pues como unir intereses académicos y poder realizar eventos similares posteriores. Pues muchas gracias a todos por la participación.